Bueno, muchos temas en esta semana veníamos repasando y por supuesto que hoy lo más importante va por el lado de la pandemia, la administración. Enseguida vamos a quedarnos con algún detalle más al respecto, pero yo me voy a detener con el 24 de marzo y los señalamientos que hizo la vicepresidenta en el acto de Las Flores. Además de las atrocidades cometidas, de las violaciones a los derechos humanos, la instauración de un modelo económico y de una lógica de entendimiento, de un sentido común, en el que aquello que cantaba Atahualpa Yupanqui se vuelve ley, lo naturalizamos. Las penas son nuestras, y las vaquitas siempre, les diría, son ajenas. Ya casi que no lo cuestionamos. Dicho en términos de endeudamiento, las deudas son de nosotros, la bonanza siempre ajena. Es obvio que los titulares de esa bonanza promueven mirar siempre hacia adelante, ¿no? Ellos proponen, dejemos de mirar atrás, dejemos de pensar en los 70, miremos hacia adelante, porque el revisionismo claramente los deja expuestos. Son días por momentos un tanto extraños, aunque con una lógica conocida. Fíjate, los escribas del poder se preocupan por la salida de la Argentina del Grupo de Lima, preocupados por lo que puede decir Estados Unidos, lo plantean abiertamente, preocupados, aunque hacía un día, 45 años después, advirtieron en sus páginas que en Estados Unidos tenían conocimiento del golpe cívico-militar del año 76 o advirtieron que tenían comunicaciones con los militares. ¿Qué? ¿No lo sabían acaso? ¿No sabían que Estados Unidos estaba al tanto del golpe en la Argentina? ¿Es noticia? Raro. Tan raro como que en 1976 llamaran nuevo gobierno a el golpe de Estado o que llamaran enfrentamientos a la más cruenta represión. La vicepresidenta fue la encargada de tomar la palabra el 24 de marzo y fiel a su estilo apuntó a eso que muchos prefieren no mirar, que es la cuestión de fondo. Por ejemplo, el endeudamiento de los argentinos a mano de los diferentes ciclos neoliberales y el consecuente pago por parte de gobiernos populares de esas deudas que dejan, que en realidad es un pago que hacemos todos y todas y que resulta altamente condicionante de nuestro futuro y de las posibilidades de millones. Los que hace algunos días se indignaban y se golpeaban el pecho por el futuro de una niña que vivía en la calle, que cómo es posible que viva en esas circunstancias, nos lo preguntamos todos, nos duele, y acá lo decimos a menudo, cómo es posible que tengamos argentinos y argentinas viviendo en la calle, jamás apuntarían a preguntarse o a preguntarle a los que nos endeudaron, ¿cómo es posible que nos hayan dejado ese legado? Hay un sector de la Argentina que se acostumbró a vivir y a hacer fortunas con la pobreza del resto, que vive de socializar sus pérdidas y de fugar ganancias. Y Mauricio Macri, justamente, representa a la perfección ese modelo. En el año 1982, dictadura aún, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, ese año se fue, decidió estatizar una deuda externa que estaba estimada en, escucha el número, 17.000 millones de dólares. Sí, pasó hace casi 40 años. Para algunos esto no es novedoso, pero puedo asegurarles que muchos no lo tienen presente. 17.000 millones de dólares, la deuda que se estatizó. Es la historia reciente, 1982. Para ser justos hay que sumar otro nombre, el de Julio González del Solar, el sucesor ese año de Cavallo. Incluso hubo una investigación en el año 2011 que los involucraba a los dos. Cito un texto del Museo de la Deuda Externa Argentina para comprender cómo se pagaba, con plata del pueblo, cómo se pagó, deuda que incluso tenía un origen absolutamente fraudulento, era una estafa en todo sentido, a todas luces. Sobre la sangre de miles prosperaba el negocio de unos pocos. Dice en su web el museo: el presidente del directorio del Banco Central de la República Argentina era por entonces Julio González del Solar, aunque su antecesor, Domingo Felipe Cavallo, fue quien había aplicado el seguro de cambios, la operación que permitió que pasivos de privados pasen a manos del Estado. Este personaje
tendría incidencia en que otras etapas de fuerte crecimiento de la deuda pública de nuestro país en los gobiernos democráticos subsiguientes. Escucha esta parte. En auditorías posteriores se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron este monto se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales ubicadas en la Argentina, es decir, los tipos se daban autopréstamos y resulta que salíamos como Estado a pagarles esas deudas, ¿sí? Maniobras fraudulentas. Vuelvo al texto. El periodista Alejandro Olmos investigó la temática iniciando una causa judicial en la cual se pudieron acreditar 477 irregularidades en la deuda contraída durante la dictadura del proceso, evidenciando el sustento y la colaboración de los civiles en el gobierno de facto, consolidando la posición de los sectores dominantes más concentrados. Finaliza, la estatización de la deuda externa de las empresas privadas constituye parte de la pesada herencia de la última dictadura para la transición democrática. ¿A alguien le queda duda? Eso sí que era una pesada herencia. Y se extiende esa pesada herencia hasta el presente. Muchos de los nombres que se beneficiaron de la dictadura, les diría que la mayoría de los apellidos, estuvieron muy bien representados además en el gobierno de Juntos por el Cambio. Claro, nadie los nombra porque gozan de cierta impunidad y además son los dueños de lo que se autollama como prensa independiente, se autopresenta como prensa independiente. ¿Cómo es posible hacer memoria? ¿Cómo es posible el ejercicio de la memoria si no hablamos de esto? Sobre esto, salvo honrosas excepciones, no se discute. Entre los nombres de los beneficiarios de esa estatización de deuda aparecen, claro, lo mencionaba Cristina, las empresas de la familia de Mauricio Macri, una familia que no se privó de hacer fabulosos negocios incluso durante su presidencia y que ahora busca un segundo tiempo. Aplaudidores y sponsors para el segundo tiempo parece que tiene. Votos, afortunadamente, no. Aunque si algo aprendimos es que hay que estar atentos, atentas, porque nunca se sabe. Más nombres de los que se beneficiaron de esa estatización de deudas durante la dictadura. Asindar, la que antes de ser ministro de Economía presidía Alfredo Martínez de Hoz, estatizó una deuda de 649 millones. Durante toda la dictadura, Asindar accedió a diferentes beneficios. Compañía Naviera de la familia Pérez Compact, 211 millones. Hay otros nombres de multinacionales, Techint, IBM, Ford, Fiat, del sector financiero también, Banco Río, Francés, Citibank, Superville, entre otros. Las empresas del grupo Macri se beneficiaron en 170 millones de dólares. Claro, fueron años de prosperidad. Según consta, en el año 1973 la familia tenía, escucha, 1973, 7 empresas. 1983, 47 empresas. Les fue muy bien. Falta otro nombre acá. La firma Vicentín también estuvo entre las beneficiarias de la estatización de su deuda en dólares. No solamente entregaron a los trabajadores que eran secuestrados en las mismas plantas de Vicentín, incluso en las instalaciones de Vicentín, con las máquinas de escribir de Vicentín, labraban las actas de detención. Vicentín se benefició, tuvo rédito económico también. Es la misma Vicentín, por si hace falta decirlo, que durante el macrismo gozó de los privilegios de pertenecer, quedándose con 18.500 millones de pesos del Banco Nación, dinero que no sabemos dónde está. ¿Lo van a devolver o también lo vamos a devolver entre todos? Es decir, pasa la historia y estos tipos encuentran siempre la manera de seguir exprimiendo las arcas del Estado, saliendo impunes, sin devolver un peso. Esa disputa por un modelo económico, esa disputa por el sentido común, sigue más vigente que nunca. Y la verdad que le salió bastante bien, porque hasta ahora ninguno fue preso, ninguno devolvió la plata, son cada vez más ricos, tienen cada vez más poder, y hasta logran cada tanto que un sector importante, no es la mayoría, ¿no? Pero hay un sector que está dispuesto a salir en sus autos de laburantes, en autos pobres, a defenderlos, cuando denuncian
que son víctimas de políticas comunistas. El cartel de Vicentín somos todos, yo no sé a ustedes, pero a mí me quedó en la retina. Los laburantes, los argentinos, las argentinas, el 40% de pobres, los pibes y pibas sin oportunidades, son los grandes perdedores. Somos los grandes perdedores de este modelo. La pesada herencia. Los laburantes desclasados, ajenos a sus propios intereses, son parte de ese legado que quieren cuidar. Por eso ideología, por eso militancia es una mala palabra en esa lógica supuestamente apolítica que venden. La política, dicen, es una cosa sucia. Después del discurso de la vicepresidenta en el que apuntó al Fondo Monetario por su responsabilidad en el último ciclo de endeudamiento, algunos eligieron regodearse con la supuesta respuesta de uno de los voceros del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice. Aparentemente salió a decir que se le van a aplicar a la Argentina las mismas reglas que al resto de los miembros de ese organismo. Un tanto contradictorio, porque las reglas aparentemente están solo para cumplirlas cuando los beneficia, ¿no? Para exigir responsabilidades a los países endeudados, pero no para cumplirlas ellos, porque el fondo fue en contra, incluso lo repasábamos recién con Stiglitz, de sus propios reglamentos, otorgando esa suma descomunal que se termina fugando al gobierno de Mauricio Macri en un año de campaña. Lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, que fallaron los controles. Entonces, no son las mismas reglas para todos. Mientras se discute esta deuda hay un problema que resulta acuciante, que es el hambre, el precio de los alimentos, el desempleo. La situación es realmente delicada. El gobierno hace esfuerzos, es verdad, hace muchos esfuerzos, claramente no alcanzan porque la especulación parece ser siempre, o parece estar siempre, un paso adelante. Aprender de estos ciclos sigue siendo una consigna necesaria para no repetir la historia. Todavía tenemos mucho para aprender de lo que pasó en la última dictadura. Después de todo, siempre esperamos, siempre somos optimistas, ¿no? Aquel día en que las penas dejen de ser nuestras y las vaquitas cada vez más gordas, ajenas.